Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. El nuevo presidente de Perú es Martín Vizcarra. El lunes de esta semana, 10 días después de asumir el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, tomó juramento a los 18 nuevos ministros. En el podcast de hoy analizamos quién es el nuevo mandatario del Perú y qué se puede prever de su gobierno teniendo en cuenta su historial y el gabinete que ha elegido. Nuestro invitado es Rubén Méndez, abogado y doctor en Economía y Ciencias Sociales, quien asegura que Vizcarra tiene posibilidades de ser mucho mejor que PPK. Rubén, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, a todos los oyentes. Bueno, Rubén, pues Martín Vizcarra ya es el nuevo presidente de Perú y quiero empezar preguntándote por este señor. Pues por un lado preguntarte cuál crees que va a ser la línea de este nuevo presidente de Perú y por otro lado preguntarte si tú crees que hay posibilidad de que a este nuevo presidente también empiecen a investigarlo y que también lo saquen del gobierno. A ver, la verdad es que lo que voy a tratar de darte son ciertos lineamientos generales, ciertas descripciones y vaticinios, ¿no? Porque como se han venido produciendo las cosas en Perú, yo diría que cualquier cosa es posible. El giro de la telenovela puede ser completamente inesperado, ¿no? Bueno, Martín Vizcarra es más que un político, es una persona que incursionó en ese tipo de actividad de forma tardía, ¿no? Fue el primer vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y anteriormente su experiencia política se redujo a ser gobernador regional de Moquegua. Ha tenido cierta otro tipo de participación, sí, si no mal recuerdo, ha sido ministro de Transportes y obviamente a su salida del gobierno de Kuczynski, su salida entre comillas, ¿no? Tuvo que retirarse del gobierno por un periodo muy breve, a partir del 2016, en el 2017 estuvo desempeñándose como embajador de Perú en Canadá. Es ingeniero, como te decía, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la politécnica más importante que hay en el Perú, ¿no? Y tiene estudios si no me equivoco, en gestión en ESAN, ¿no? Que es la Escuela Superior de Administración de Empresas, una de las más antiguas que tiene el país también. En cuanto a lo ideológico, yo no sabría definirlo como un hombre de derechas, tampoco como izquierdas. Creo que cae más dentro del perfil de lo que en Perú definen como pragmático, ¿no? De hecho, eso se ve reflejado en la selección o en la elección de su gabinete, ¿no? Son 20 nuevos ministros encabezados por un ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, que es el señor César Villanueva. Y bueno, de hecho, lo paradójico es que solo hay una persona, digamos, afín a las ideas liberales, que es Daniel Córdoba, que en su momento estuvo en el Instituto Invertir, en Procapitales, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, como decano de la Facultad de Economía. El resto de personas, digamos, tienen una visión un poco más alineada a lo que podríamos definir como progresismo liberal, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, sí, es complicado porque en realidad yo creo que hay mucha información vinculada al caso de Brecht todavía no ha sido sacado a la luz. Y así como aparecieron los Kenji videos, pueden ir apareciendo otros videos u otro tipo de deslación, ¿no? Uh-huh. Y bien cabe que en este caso, si eso da o abre un escenario de incapacidad moral, no me sorprendería que Martín Vizcarra también renuncie y tenga que en este caso probablemente asumir el presidente del Congreso, ¿no? Porque la segunda vicepresidenta, ahora primera vicepresidenta, que es Mercedes Arauz, quedó muy quemada, ¿no? Como si recuerdan bien,
fue la escudera de Pedro Pablo Kuczynski y estuvo con él hasta el final, ¿no? Se la jugó, entonces yo creo que ya como ficha, ya movió todas sus fichas, ¿no? En este caso, ahorita estamos en una situación de escepticismo, son los primeros 6 meses de gobierno, entonces yo creo que lo están dejando respirar. De hecho, como te decía, su gabinete es pragmático, tiene gente que está considerada como afín al fujimorismo, gente afín a las izquierdas radicales, afín entre comillas a las izquierdas radicales, por ahí alguno mantiene la afiliación partidaria con alguno de estos partidos, pero bueno, también se puede destacar que todos han tenido una experiencia tecnócrata, ¿no? Es decir, a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, que escogió gente del sector de la empresa privada, aquí preferido seleccionar personas que tienen un pasado en algún ministerio, ya sea como directores o como viceministros. Será porque sabe que se le vienen días difíciles, ¿no? Hay muchas promesas que quedaron en el aire, y lo primero que ha hecho es tratar de rescatar una de ellas, ¿no? Que es decir, que va a hacer frente primero a la corrupción y segundo al excesivo centralismo que todavía persiste en el Perú, ¿no? Que ese es uno de los males endémicos que tiene el país. Eso no lo hemos podido superar en todos los años de fundación que tenemos, ¿no? Uh-huh. Rubén, pero la pregunta también es, a Fuerza Popular y a la hija de Fujimori, ¿le conviene molestar a este señor, intentar sacarlo e intentar unas nuevas elecciones? Yo creo que en el corto plazo no. Como te decía, creo que no sería estratégico por parte de Fuerza Popular buscar la vacancia de Vizcarra en un mes o 2 meses, ¿no? De hecho, tú sabes que participar en unas elecciones es un proceso que requiere cierta preparación. En Perú ya anteriormente hemos tenido el caso de que han ganado outsiders, ¿no? Fujimori fue un outsider, Ollanta creció como la espuma de un momento al otro, ¿me entiendes? Por diferentes circunstancias, ¿no? Por hacerle frente como una alternativa al aprismo o como una alternativa al fujimorismo. Entonces yo creo que sin un plan de acción todavía bien definido a nivel de lo que son en sí mismos las elecciones, no creo que Keiko se vaya a arriesgar a tratar de sacar a Vizcarra, ¿no? Salvo que la situación sea ya muy explícita, se haya producido algo ya muy expuesto, algo que ella, digamos, le convenga radicalmente permitir que salga a la luz o colaborar en que salga a la luz porque probablemente la pueda posicionar mejor en términos, ¿no? en términos electorales, ¿no? Uh-huh. En cuanto a economía, ¿tú crees que Martín Vizcarra en su gobierno vaya a hacer algún cambio? Porque, bueno, también lo que me preocupa a mí es que, como tú lo dices, él elige un nuevo gabinete que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Como intentando contentar a todo el mundo, entonces, como ¿para dónde va a ir ese gobierno? Sí, eso es una cosa es una situación, un escenario que preocupa a muchos, ¿no? Mira, el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía es David Tuesta. David Tuesta es un profesional que ha trabajado para el banco, el BBVA de España, y justo antes de ser nombrado ministro, estaba director de estrategia de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Yo creo que es un tipo pragmático que va a apostar va a estar en la misma línea de Luis Carranza, ¿no? Que fue uno de los ministros más ecuánimes que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Seguramente muchos no lo quisieron, pero no podemos hablar, obviamente, en lo económico de Perú de ministros liberales, ¿no? Digamos que su sentido común los lleva a tomar decisiones alineadas al liberalismo en un sentido económico, ¿no? Yo creo que David Tuesta va a ser bastante conservador, va a tratar de apuntar al equilibrio fiscal, va a tratar de mantener la inflación abajo, va a tratar de promover la inversión privada, de que esta no se estanque, y atacar
problemas puntuales, ¿no? Como la pérdida de productividad y competitividad, ¿no? Que puede estar afectando al país. Obviamente ahí hay un tema político, ¿no? Si tú tienes que asumir un cierto compromiso hacia las provincias y decir Lima es importante, pero el país es más que Lima, más que Perú es más que Lima, Lima provincia, Lima ciudad. No sé hasta dónde, digamos, se atreva a ser flexible frente a las solicitudes que puedan venir de otros ministerios, ¿no? Digamos, aquellos ministerios que puedan tener alguna iniciativa en la promoción de políticas sociales, que tú sabes que era un problema que tenemos en Latinoamérica, que comenzamos con una política entre comillas social y después esta se sale del foco. Eso es, en Perú lo positivo es que hemos aprendido medianamente de nuestras experiencias pasadas, ¿no? Y todas estas personas no son de la izquierda rancia, ¿no? Son, yo diría que bastante moderados en su línea de pensamiento y experimentados. Entonces, habría que tener un poco de fe, ¿no? Y aparte en lo económico es bien difícil hacer una lectura, pues habiendo pasado unas semanas de nombramiento, ¿no? En el caso de algunos, la mayoría de ellos algunos días. Entonces yo creo que se requeriría un poco más de tiempo para ver a dónde está apuntando Perú en lo económico, ¿no? Si a una mayor apertura, si, digamos, a tratar de hacer su tarea en cuanto a mejorar su posición en el índice de libertad económica, o mejorar sus indicadores de calidad institucional, no sé. Yo creo que se requiere un poco de tiempo, ¿no? Un tema que no me has preguntado, que creo que amerita salir a colación, es el nombramiento de Salvador Heresi, ¿no? Salvador Heresi, en este caso, es un ex alcalde de Distrito San Miguel, afín por el hermano, ¿se entiende?, al fujimorismo, y bueno, con una cruz, ¿no?, que es la de ser un tipo corrupto. Entonces, aparte de la corrupción que puedes encontrar, pues también ciertos elementos de fujimorismo, como quedó demostrado que Ingi Fujimori pues es un tipo, digamos, del cual no se debe dudar bastante. Bueno, Salvador Heresi en teoría caería dentro del mismo paquete, ¿no? También tenemos otro caso, ya no de corrupción propiamente, pero sí tenemos un caso que ha generado cierta polémica, que es el nombramiento del ministro de Defensa, que es José Huertas Torres. José Huertas Torres es un general de división retirado. Cuando José Huertas Torres estuvo desempeñándose como general brigada, él fue uno de los que firmó el acta de sujeción, que fue una iniciativa de Vladimiro Montesinos para dejarlo limpio él, dejar limpio Fujimori, y que los altos mandos militares en ese entonces no se quemen, ¿no? Entonces, a pesar de que pues tiene una hoja de vida increíble, ha sido primer puesto de su promoción, creo que en el arma de artillería, si no me equivoco, existen ciertas dudas, ¿no? Y eso los analistas y comentaristas en general lo han sacado a relucir, ¿no? Entonces, a pesar de que creo que esto es un gabinete pensado para poder sortear el vendaval del momento, sí existen sus flancos, ¿no? Existen flancos importantes y en cualquier momento no me sorprendería que saquen algo, ¿no? Ya sea por el lado de la corrupción, el caso de Salvador Heresi, o alguna cosa que no se conocía pues del periodo de cuasi dictadura, ¿no?, que tuvimos con Fujimori en el caso del ministro de Defensa. Claro, pero por ejemplo, ese nombramiento de Salvador Heresi se puede ver también como una jugada de Vizcarra para mantener calmado el fujimorismo, ¿no? Porque entiendo que este señor es supremamente cercano al fujimorismo, y además que dentro de poco viene también la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al indulto de Fujimori, ¿no? Sí, él es cercano al fujimorismo, entre comillas, pero hay otras personas que también se le ha entendido, se les ha señalado como cercanos al fujimorismo. Por ejemplo, el caso de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que es un estimado liberal, en este caso el doctor José Luis Ardón, ¿no? Yo no sé, el hecho de que tú seas cercano al fujimorismo, qué tan
qué tanto pueda ser indicativo de si eres corrupto o no, ¿me entiendes? En lo que sí coincido es que puedes tratarse de una estrategia paliativa, ¿no? Es decir, mira, no estoy en contra de ti, estoy abierto a negociar, voy a tener un puesto clave como es el ministro de Justicia, en el puesto clave como es el ministro de Justicia, a alguien de tu entorno, pero acuérdate que entre los fujimoristas no hay lealtades. Ya Kenji primero renunció al partido, ahora lo van a desaforar, también del partido lo expulsaron, ¿me entiendes? Junto a sus seguidores, a su grupito de seguidores. Entonces yo creo que la medida que políticamente sea conveniente también pueden dar de baja a Salvador Heresi, ¿me entiendes? Acá no estamos hablando de fichas movibles, no creo que estemos hablando de un alfil, ¿no? Dentro de un juego de ajedrez. Acá todos esos son peones, entonces tú sabes que van a optar por sacrificarlos en la medida y que resulten ser el punto más débil del hilo, ¿no? Claro, Rubén, ya para terminar, si a ti te pusieran a elegir entre PPK y entre Vizcarra, ¿quién elegirías? ¿Quién crees que es mejor? A mí no me gustan los lobistas. La verdad es que los lobistas me dan pánico. Perú, si tú ves la historia del Perú, ha estado lleno de presidentes lobistas y con ninguno nos fue bien. Entonces, Martín Vizcarra, bueno, lo que se conoce de él, ya sea a través de los medios, ya sea haciendo una revisión o investigación un poco más profunda de sus datos dentro de distintos organismos como RENIEC, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que puedes encontrar por internet, creo que es una persona que ha demostrado bastante sobriedad, bastante humildad, en el sentido de que reconoce sus debilidades, y este gabinete también trata de compensar eso, ¿no? Me parece que la selección ha sido en muchos casos de técnicos que indistintamente, muy aparte de su línea ideológica, han demostrado competencia en las actividades que se le han delegado en un momento determinado. Entonces yo me animaría por darle, ¿por qué no?, cierto respiro y cierto espaldarazo a Vizcarra, pero aunque, por lo menos en términos aunque sea por un periodo un término temporal muy corto, no muy reducido, pero también, ¿no? Sí, es difícil un poco la comparación que estableces, porque pues PPK al principio, a pesar de que la Luisa se vendía como la gran esperanza liberal, y que aquel que iba a hacer los ajustes estructurales que necesitaba el país, ahora reflexionando un poquito, no necesitas a una persona que se venda como la gran esperanza liberal. Recordemos que en su momento en Nueva Zelanda o en otros países las grandes reformas fueron llevadas a cabo por gobiernos de izquierda, y que pueden llevarse a cabo ciertos cambios estructurales que el país puede necesitar como resultado de la aplicación del sentido común. Y en este caso no es quien, digamos, mejores contactos tenga a nivel internacional o mejor reputación adquirida tenga, sino quien demuestre pues mayor competencia y digamos capacidad para detectar o identificar cuáles son los problemas puntuales del país en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y yo creo que Martín Vizcarra tiene pinta con todo como para decir que podría ser la persona adecuada, ¿no? Ya en el caso de que tengamos otro escenario de corrupción y que también este señor tenga que salir, pues ahí sí personalmente creo que necesitaremos ir a elecciones generales, y sí se presenta un escenario mucho más dramático, porque existen muchas posibilidades de que el próximo, digamos, presidente del país en ese escenario no sea alguien cercano a las ideas liberales o el respeto por la libertad individual, sino termine eligiéndose como presidente pues a una persona más cercana a una línea de izquierda, ¿no? Y un poco irracional, porque recordemos que a veces los pueblos prefieren a alguien que exprese esa capacidad de, digamos, de gobierno fuerte, ¿no?
pero ese gobierno fuerte puede ser un gobierno fuerte de derechas, como hubo en Chile, por el caso de Pinochet, o puede ser un gobierno fuerte de izquierdas, como lo han tenido en Centroamérica, ¿no? Yo personalmente tengo mucho, o en Venezuela inclusive, entonces yo personalmente tengo mucho temor de que esa situación se pueda verificar. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. No, muchas gracias a ustedes y espero que exista otra oportunidad. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.